Le pongo continuo. Ok, muy bien. Sí, y para que las raíces puedan hacer justo esto de seguir explorando el espacio y crecer continuamente, algo que es muy importante es que sus células troncales se dividan de manera asimétrica, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa que cuando una célula se divide, en vez de producir dos células idénticas, por ejemplo, en esta caricatura, en vez de producir dos células rojas, produce una célula roja y una de otro color, ¿no? Y estas divisiones asimétricas, que sean de distintos tipos celulares, permite que se mantenga esta población especial por mucho tiempo al mismo tiempo que se produzca progenie que va a llevar a cabo estas divisiones celulares que les platicaba, ¿no? Entonces es como se llega a este balance entre mantener células troncales por mucho tiempo y al mismo tiempo cumplir con esta capacidad de producir nuevas células y de proliferar. Y entonces, eso es lo que yo quería entender, ¿no? Cómo las células que se encuentran en el ápice de la raíz deciden dividir asimétricamente, ¿no? Toman esta decisión de voy a producir una célula roja y voy a producir una célula de otro color. Y para entenderlo, yo usé la raíz de Arabidopsis como un modelo. Arabidopsis es una especie que se estudia mucho en plantas porque es una planta muy chiquita, es una planta que su ciclo de vida es como de unas cuantas semanas. Se pueden hacer experimentos muy fácil con ella. Su genoma ya se secuenció hace años, entonces es una especie modelo que lo que aprendemos en Arabidopsis nos ayuda a entender qué pasa en las demás plantas. Y esto que les platicaba de la división asimétrica es importante para la raíz, para que crezca continuamente, pero también para nosotros, ¿no? Los humanos, porque nosotros tenemos células troncales en el intestino que cada 3 semanas o inclusive menos tiempo forman nuevas células epiteliales del intestino. En la piel cada 30 días sale nueva piel. Y entonces estas divisiones asimétricas, entender cómo se llevan a cabo, importan para la raíz, pero también importan para nosotros, ¿no? Para la salud, para el sistema inmune, ¿no? Que en la médula ósea también hay células troncales que cada tanto tiempo producen nuevas células del sistema inmune, ¿no? Entonces lo que queremos entender es cómo se toma esta decisión de divisiones asimétricas y para entenderlo usamos a la raíz de Arabidopsis como un modelo. Y un poco para lo que les voy a presentar a continuación, es importante un poco definir un poco qué pasa en este modelo. Y en el ápice de la raíz, las células troncales son todas estas que les muestro con colores. Las rojas se llaman centro quiescente. Quiescente quiere decir que no dividen muy frecuentemente. Y estas son las células troncales que se les llaman multipotenciales, ¿no? Porque al dividir pueden producir muchos tipos celulares diferentes. Aunque no dividen muy frecuentemente, cuando lo hacen, producen células de estos distintos colores que les muestro alrededor. Y estas otras células, estas azules oscuro, también son células troncales, pero ya están como comprometidas a producir tejidos de la vasculatura. Estas grises ya están comprometidas a producir células del córtex endodermis, estas grisecitas epidermis y cofia lateral y estas azules columela. Ahora, no importa mucho que se aprendan estos nombres, solamente el concepto de que todas estas son células troncales, las rojas están como en una jerarquía, bueno, no me gusta hablar de jerarquías, pero en una jerarquía mayor porque puede producir al resto, ¿no? Y entonces, estas células del centro quiescente, como su nombre les indica, no dividen muy frecuentemente, pero se ha visto que, por ejemplo, si cuando la raíz está creciendo hay un daño en el meristemo y hay muerte celular, estas células rojas proliferan y reemplazan a las células que se perdieron, ¿no? Entonces, esto es muestra de que estas células, aunque no dividen, pueden dividir y son multipotenciales, pueden producir cualquier tipo de celular de la raíz que se haya perdido. Esto en condiciones donde se experimenta un daño, como el que les mencionaba. Sin embargo, se ha visto que aun cuando hay raíces creciendo felizmente en el laboratorio, sin que hay, o sea, con muchos nutrientes, sin que tengan que toparse un gusano que se las come, sin herbívoros, sin nada, sigue habiendo divisiones del centro quiescente, ¿no? Y en estas condiciones óptimas, sin que haya como un reto que enfrentar, estas divisiones del centro quiescente generalmente producen células de la columela, estas azules. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Porque estas células, teniendo la posibilidad de producir cualquier tipo celular de la raíz,
si están creciendo en un ambiente cómodo, se puede decir, producen principalmente este tipo celular, ¿no? El azul claro. Hay algo que no les expliqué, pero la progenie de estas células azul fuerte va a regenerar todos los tejidos de la provasculatura. Entonces, estas como que se pueden extender estos colores, ¿no? Pero, por ejemplo, estas azul claro son células troncales de columela que producen todos estos tipos celulares, ¿no? Los que están justamente escarbando en el suelo. Y entonces lo que mencionaba es que es bien interesante que en unas condiciones donde las raíces están creciendo pues, cómodamente, estas células sí dividen, aunque poquito, y siempre, siempre, siempre parecen producir estas células azul claro. Y eso era una incógnita para mí bastante extraña, ¿no? Yo no entendía cómo es que estas células, que en principio podrían producir cualquier tipo celular de la raíz, deciden producir uno de manera casi exclusiva. Y eso es lo que queríamos entender es lo que queríamos entender en este proyecto, ¿no? Cómo una célula troncal divide asimétricamente, pero además produce principalmente un tipo celular de entre tantas posibilidades. Y bueno, esto es una caricatura de qué pasa cuando estas células se dividen, y lo que ustedes pueden ver es que esta es la caricatura de cómo se ve el centro quiescente normalmente y cómo se ve cuando se divide, como se llama, de manera anticlinal y de manera periclinal, ¿no? Es decir, si cambias el eje de división, las células que se producen son diferentes. Este eje de división produce iniciales de columela y este produce iniciales de córtex y endodermis. Y siendo que estas células generalmente producen columela, pues, ay, sí, no sé qué pasó. Perdón, sí, es que es cuando solicitan la entrada al Ok, grupo, ok, por eso suena. ok, ok. Em, sí, el eje de división más común es este, que es justo el que produce el tipo celular más común, ¿no? Si tienen dudas, recuerden, pregúntenme sin problema. Y un poco para entender cómo se da esta división, pues se han hecho experimentos y en este les muestro este experimento donde en rojo se ven los contornos celulares y con verde se marca, con una proteína GFP, se marca este gen llamado WOX5 que se expresa únicamente en las células del centro quiescente, en las células rojas. Y lo que hicieron en este artículo es utilizar este reportero WOX5 para ver cómo se dividen las células del centro quiescente. Y lo que vieron es que en el momento en que ellos cacharon una división, las dos células hijas, la que tiene el asterisco y la que tiene la flecha, las dos células hijas tienen actividad de este reportero. Y pasan 2 días, que es bastante tiempo, y las dos células hijas, bueno, bastante tiempo en edad planta, porque todo es relativo, pasan 2 días y las dos células hijas siguen teniendo actividad de este reportero, y no es hasta que pasan otros 2 días que por fin las células hijas ya muestran una asimetría en este marcador. Entonces, lo que este experimento está sugiriendo es que cuando las células rojas, las del centro quiescente, se dividen, producen dos células idénticas. Y toma 4 días que estas células hijas adquieran distintos tipos celulares. Y esto es bien interesante porque, como yo les mencionaba, es para que las células troncales en plantas y animales se mantengan por largos periodos de tiempo, es bien importante que se dividan asimétricamente, es decir, que produzcan células de distintos tipos celulares. Y lo que este experimento está mostrando es que esta asimetría no está como preprogramada, ¿no? No es como que cuando se dividen ya saben, yo voy a hacer célula roja y tú vas a hacer célula azul, sino que más bien lo que parece que está pasando es que toma 2 días que las células interpreten señales de dónde están, esta célula está abajo, esta célula está arriba, y de este modo decidan, yo voy a mantenerme como célula troncal y tú te vas a diferenciar, ¿no? Y no sé si logro convencerlos de que es un cambio es un cambio muy importante en cómo se piensan las divisiones asimétricas, de pensar que son completamente predeterminadas a que emergen de cómo las células interpretan información de dónde están, ¿no? Del microambiente. Y entonces, lo que este experimento nos estaba indicando es que para entender cómo estas células se dividen asimétricamente y cómo es que producen principalmente células de columela, lo que iba a ser bien importante era poder
poder identificar qué señal del microambiente les está ayudando a tomar esta decisión, ¿no? A que una se mantenga como centro quiescente y la otra sea columela. Como ven, sí, recuerden, ¿eh? Sí, yo me sigo hablando y... Ok. Y entonces, el reto es cómo identificamos esta señal microambiental que está ayudando a las células a tomar esta decisión. Y esto se podría hacer experimentalmente. Bueno, esto lo ilustro con este diagrama, donde se muestra que inicialmente la división produjo dos células idénticas y toma tiempo que una señal microambiental les ayude a tomar esta decisión asimétrica, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos identificar esta señal que está ayudando a tomar esta decisión celular? El camino largo es experimentalmente, ¿no? Uno podría pasar años, porque, bueno, el nicho de células troncales de la raíz se ha estudiado por muchos años, se sabe que hay muchos genes involucrados, proteínas móviles, hormonas, entonces uno podría pasar años en el laboratorio probando distintas condiciones para identificar esta señal, ¿no? Lo cual es, pues simplemente nadie lo va a hacer, ¿no? Porque es un trabajo como a ciegas. Y entonces la estrategia que nosotros pensamos es, podemos utilizar modelos matemáticos para identificar esta señal, ¿no? ¿Cómo? Pues los tipos... Hay, ¿Alguien quería hay preguntar? una pregunta. Sí, En sí, el chat pusieron, ¿solo estas dos células del centro quiescente por ápice o hay más? muy buena pregunta. Pues casi siempre cuando la gente estudia la raíz, hace estos cortes, entonces se ven efectivamente dos. Pero si tú piensas en este corte de manera tridimensional, en verdad es como un cilindro, y en vez de dos células, se estima que hay de 4 a 8. Es súper variable, ¿no? Pero es porque, por cómo, sí, porque este es un corte en dos dimensiones, y si lo piensas en tres dimensiones, aumenta el número. Um, pero eso es una pregunta muy interesante porque la mayoría de la gente que estudia la raíz lo estudia en dos dimensiones. Y en artículos te dicen, hay dos células del centro quiescente. Sí, pero te hace falta considerar la otra dimensión, ¿no? Para hablar de cuántas células hay en la raíz. Y surgió una nueva pregunta y dice, ¿y si se ¿y si se cortan muere la raíz? Si se cortan, esa pregunta también me gusta mucho porque es justo lo que estoy ahorita yo investigando, ¿no? Cuando tú cortas el ápice de la raíz, en 2 días se forma uno nuevo. Y entonces eso es bien maravilloso, a mí me parece muy fascinante porque es como si le cortaras la punta del dedo a una persona y le creciera una nueva punta, ¿no? Y lo que yo ahorita estoy estudiando es cómo cuando cortas la raíz hay señales como de herida que colaboran con información que quedó aquí colgando y que colaboran con factores transcripcionales para formar el nuevo ápice, ¿no? Y se autoorganiza, ¿no? Y eso, pues no se sabe cómo sucede y yo espero resolverlo, pero pues hay que ver, ¿no? Pero es muy buena pregunta. ¿Alguna otra cosa? Bueno, interrúmpanme, ¿eh? ¿Más Em, preguntas, chicos, o nos seguimos? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. ok. Bueno, y entonces, como yo les platicaba, aquí lo que yo quería entender es cuál es esta señal. Hacerlo experimentalmente va a ser algo largo, tedioso y prácticamente imposible. Entonces, la estrategia que planteamos fue, hay que usarlo, hay que aproximar esta pregunta desde la biología de sistemas, ¿no? Desde los modelos matemáticos. Y entonces, los tipos celulares están anclados en redes de regulación genética, ¿no? Que estas redes de regulación genética contemplan muchos factores transcripcionales, muchas hormonas, que actúan todas en conjunto para establecer los distintos tipos celulares, tipo celular centroquiescente, tipo celular provascular, tipos, etcétera, ¿no? Es decir, estas son redes de regulación genética multiestables que tienen varios tipos, varios estados, y que estos estados se pueden interpretar como los distintos estados del sistema que uno esté estudiando. En mi caso, distintos tipos celulares de la raíz. Entonces,
Para identificar esta señal, lo que hicimos en este proyecto fue integrar toda la evidencia experimental que encontráramos sobre cómo se establecen los tipos celulares de la raíz, que como les mencionaba, contempla factores de transcripción, péptidos móviles, hormonas, e integrar toda esta información en una red que está dada por una topología, es decir, cómo se activan entre ellos, cómo se reprimen. Las flechas indican activación, esta bolita indica represión, este es una retroalimentación positiva, y que al analizar dinámicamente estas redes de regulación con modelos matemáticos, se pueden recuperar estos distintos estados que corresponden a distintos tipos celulares de la raíz. Y para proponer este modelo dinámico, utilizamos la aproximación, bueno, aquí antes les quería decir que a mí lo que me interesaba era no solo describir los tipos celulares, sino también describir cómo se pasa de un tipo celular al otro. Entonces, para esto, una vez que uno tiene un modelo de este tipo, que te permite describir los tipos celulares, uno puede hacer perturbaciones para analizar cómo se pasa de este tipo celular rojo al resto, ¿no? Que es lo que esta caricatura trata de ilustrar, que si las células están en un atractor, bueno, en un tipo celular, ¿qué perturbación las hace pasar a otro atractor, ¿no? Y esto experimentalmente tomaría años identificar, pero en un modelo matemático es casi trivial hacer estas perturbaciones y sacar candidatos, ¿no? Ah, pues el nodo naranja es el que causa esta transición, ¿no? ¿Ahí todo bien? Ok. Y entonces, para proponer este modelo, utilizamos un formalismo que se llama modelos booleanos, que es un formalismo relativamente sencillo. Si uno piensa en matemáticas, no requiere matemáticas muy pesadas, pero que es bastante poderoso porque te permite integrar el papel de muchos reguladores en un mismo sistema dinámico. Y en estos modelos booleanos vamos a resolver un ejemplo muy sencillito como para explicárselos. Por ejemplo, imagínense que sabemos que hay 3 genes que participan en la raíz, X, Y y Z, que se regulan entre sí. Entonces, por ejemplo, X regula la expresión de Y. Esto es una caricatura que trata de ilustrar que X se une al promotor de Y. Z también se une al promotor de Y se une al promotor de sus reguladores, ¿no? Retroalimenta. Y entonces, esto lo estoy poniendo en una caricatura, pero en un artículo científico, este tipo de interacciones se describen todo el tiempo, ¿no? Que en la mutante de X aumenta la expresión de Y entonces uno puede sacar este tipo de relaciones de los artículos. Y con base en toda esta evidencia experimental, se propone un modelo booleano que consta de la topología, si se activan, si se reprimen, y la lógica de regulación se representa con tablas de verdad, una tabla por cada uno de los nodos. Por ejemplo, en la tabla de X, que solo es regulado por Y, esta tabla tiene 2 columnas. En esta columna está su regulador y en esta columna está X, que es el gen regulado. Y si ustedes ven en los paréntesis, esta tabla está diciendo cómo la expresión o la actividad de X responde a la expresión o la actividad de Y en el tiempo anterior. Por eso dice T y T más 1. Y una suposición de los modelos booleanos es que la actividad genética o la presencia de un nodo se representa de manera discreta, ¿no? Es decir, 0 y 1. Inclusive se puede poner un 2. El 0 representa que el gen no está expresado y el 1 representa que el gen se expresó. Y si uno incorporara un 2, entonces ya podríamos hablar de distintos niveles de expresión, ¿no? No está expresado, se expresa un poco más, está expresado en su máxima expresión. Y entonces, también la tabla de Y, ustedes pueden ver que en esta caricatura Y es regulado tanto por X como por Z. Entonces, su tabla de verdad lista de este lado a sus 2 reguladores, Z y X, y en estos distintos renglones se listan todos los posibles estados de actividad de sus reguladores. Es decir, si los 2 están apagados, si solo X está prendido, si Z está prendido o si Z y X ambos están prendidos, ¿no? Y de este lado se declara cómo responde Y
al estado de sus reguladores, ¿no? Y lo que esta tabla nos está diciendo es que Y va a estar prendido a menos que solo Z esté prendido, ¿no? Si solo Z está prendido, entonces Y se va a apagar. Entonces, sí quedó claro porque, bueno, si no me detienen. Y entonces, uno lo que hace en bueno, me fui muy rápido. Y entonces, con estas tablas de verdad, que se integran leyendo artículos científicos y llenando estos renglones con base en lo que uno aprendió en los artículos, uno puede entonces resolver el sistema. Que resolver el sistema quiere decir que vamos a encontrar los estados estables. Como este es un modelo booleano y como la actividad de los nodos es discreta, o están apagados o están prendidos, eso quiere decir que las configuraciones posibles del sistema son finitas. En este caso, que solo hay 3 nodos, solo tenemos 8 configuraciones posibles. X apagado, Y prendido, Z apagado. Y entonces con estas tablas de verdad podemos ir resolviendo el sistema. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es, esta es la condición inicial y para saber cuál es el estado del sistema en el siguiente paso, utilizamos las tablas, ¿no? Y así actualizamos el estado de los nodos. Y si esto lo repetimos iterativamente, eventualmente el sistema llega a tractores que ya no cambian, ¿no? Es decir, configuraciones de actividad que se mantienen indefinidamente debido a las reglas lógicas que nosotros estamos definiendo. Y estos estados que se mantienen indefinidamente se les llama atractores, que representan distintos tipos celulares, en el caso, por ejemplo, de estudiar redes de regulación genética. Y algo que es bien importante mencionar es que todas las configuraciones que llevan a un atractor se denominan la cuenca de atracción de ese atractor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta caricatura, ¿qué tan honda es esta cuenca? Es un reflejo de cuántos estados llevan a ese atractor en particular. ¿Sí quedó claro? Porque no estoy segura. Bueno. ¿Duda, Y chicos? entonces, Pues parece que no. Bueno, de hecho, estos modelos booleanos son bastante, como les decía, matemáticamente son bastante sencillos, son más bien de lógica y permiten como integrar muy fácil lo que uno sabe de la biología de un sistema en estas tablas de verdad, como para ver todo lo que se ha descrito en los papers es suficiente para describir los tipos celulares del sistema, sí o no, ¿no? Y muchas veces cuando uno trabaja con estos sistemas, descubre que no, ¿no? Que todo lo que se ha descubierto, que es bastante, solo te permite describir 3 tipos celulares. Y entonces, con base en este tipo de análisis, uno puede decir, la evidencia que existe actualmente no me permite describir todos los tipos celulares, entonces vamos a postular interacciones nosotros, vamos a postular que X también regula Z y probar esto ya permite describir todos los tipos celulares, sí o no, ¿no? Y entonces esto es una herramienta bastante poderosa para in silico en la computadora proponer hipótesis, ¿no? Que puedan informar nuevos experimentos y retroalimentar los modelos. Y entonces, esto es lo que yo hice, pero para la raíz, esta es una caricatura que trata de resumir la evidencia que yo leí en todos los artículos que revisé, donde podemos ver que hay factores de transcripción, microRNAs pequeños que se mueven entre células, hormonas y toda la vía de señalización de las hormonas, muchas interacciones entre factores transcripcionales, inclusive incluyendo a WOX5, que es el gen que les mencionaba que se expresa solo en las células del centro quiescente. Y entonces, lo que yo hice en este proyecto fue leer toda esta evidencia experimental e integrar las tablas de verdad, ¿no? Entonces, aquí se me hizo buena idea mostrarles cómo fue que lo hice. Entonces, en este ejemplo lo que les quiero mostrar es cómo propuse la tabla de verdad de Scarecrow, ¿no? Un factor transcripcional que está azul aquí y que se expresa solo en las células moradas, ¿no? Entonces, según los experimentos que yo iba revisando, vi que SHORTROOT regulaba la expresión de Scarecrow porque en la mutante de SHORTROOT no había expresión de Scarecrow. Entonces eso ya me da pistas, ¿no? SHORTROOT está activando la expresión de Scarecrow. Pero es más complicado porque en la mutante de Scarecrow se ve un fenotipo similar y en la mutante de JAK2 se ve un fenotipo similar y en muchos artículos han estudiado mutantes dobles, ¿no? Entonces, como se pueden imaginar,
sí, SHORTROOT es un regulador de Scarecrow, pero hay una combinatoria, ¿no? Y en este caso, la combinatoria contempla estos 3 factores transcripcionales, donde Scarecrow se regula a sí mismo. Y entonces, en esta caricatura lo que trato de ilustrar es que esto se lleva a cabo porque SHORTROOT forma dímeros con estas otras proteínas, ¿no? Se asocia y de este modo puede regular Scarecrow. Entonces, lo que yo iba leyendo en los artículos es que SHORTROOT es un regulador de Scarecrow siempre y cuando se encuentre alguno de los otros dos para que pueda regular. No sé si me explico. O sea, es contexto dependiente, ¿no? Este es un ejemplo muy bonito de cómo podemos saber que un gen es regulador de otro gen, pero depende de quién más está presente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, si SHORTROOT está presente con Scarecrow, va a regular Scarecrow. Si SHORTROOT está presente con Jackdaw, va a regular Scarecrow. Pero si SHORTROOT está solito, no lo puede hacer. Entonces, no sé, ¿alguien quiere ayudarme a llenar la tabla de verdad? Una de dos, o ya la pueden llenar o no me expliqué. Cualquiera de las dos es buena. En el primero sería 0, ¿no? Sí, 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 sí. Y el segundo, si solo Jackdaw está presente. ¿También 0? Sí, sí, sí. Sí, Y el siguiente, también exacto. Y el siguiente, en ese ya es 1. O, eh, bueno, no, ese sí es cero también, porque SHORTROOT no está presente. sí, sí, sí. El siguiente es el más importante, creo. ¿Qué pasa si SHORTROOT está presente, pero los otros dos no están presentes? Pues igual y me fui muy rápido, lo que pasa es que no logra regular Scarecrow, ¿no? Porque para que SHORTROOT pueda regular Scarecrow, tiene que estar con alguno de estos dos. Si está solito, no lo logra, ¿no? Entonces, este renglón también sería cero. El siguiente renglón, donde ya está SHORTROOT y ya está Jackdaw, ¿qué creen que pase? Es 1. Es uno, efectivamente, ¿no? Y los otros dos también ya son unos. Ay, Sí. correcto. Y entonces, este es un ejemplito que les quería mostrar porque es lo que uno hace en este tipo de proyectos, ¿no? Creo que lo que más toma tiempo es, y bueno, una parte que es bien divertida también, es leer todos los artículos de un tema que uno esté estudiando. En este caso yo leí bastantes artículos del meristemo de la raíz y con todo lo que leí hay que llenar estas tablas de verdad, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que hay condiciones que simplemente nadie ha estudiado, ¿no? Hay condiciones que, ¿qué pasa si los tres están apagados? Pues nadie lo ha estudiado, ¿no? Entonces uno puede, igual con el modelo, evaluar estas situaciones, evaluar cuál es el efecto de poner un cero o un uno en este renglón. Muchas veces no afecta mucho, muchas veces cambia completamente los atractores y en este sentido este tipo de modelaje es bastante poderoso para evaluar condiciones que experimentalmente nadie las ha explorado o es muy difícil. Y bueno, algo que creo que también vale la pena mencionar es que resumir todo esto que se sabe del meristemo de la raíz en este tipo de tablas es de un modo, un resumen de todo lo que se sabe del sistema, ¿no? Entonces es como un resumen de años de investigación que se ha llevado a cabo en este tipo de modelos. Y esta tabla se puede representar también como funciones lógicas que te dicen Scarecrow va a estar activo siempre que esté SHORTROOT y uno o el otro, o Jackdaw o Scarecrow, ¿no? Entonces, estos son dos modos de representar esta información que este tipo de modelos yo los resolvía en R, no sé si conocen R, pero hay paquetes que te permiten integrar estas funciones lógicas y resolver estos sistemas, ¿no?
es un poco para decirles cómo uno que ya, cuando ya trabaja en ese tipo de proyectos, cómo le hace. Y entonces lo que yo hice fue, lo que les decía, leer todos esos artículos, integrar esta red de regulación, que como pueden ver hay bastantes interacciones entre todos los elementos que consideré, y proponer tablas de verdad y funciones lógicas para cada uno de los nodos de este modelo, ¿no? Lo cual, pues sí, es una chamba bastante pesada, pero también una vez que uno tiene este sistema, este tipo de modelos, ya tiene un resumen, un sistema dinámico de cómo todos estos elementos cooperan, actúan de manera concertada en el meristemo de la raíz. Y este modelo recuperaba estos atractores, donde con los colores les muestro los nodos que están activos en cada atractor, y en estos atractores representaban a las distintos tipos celulares del nicho de células troncales, ¿no? Lo cual trato de ilustrar con estos colores. Las células rojas son las células de columela, las iniciales de córtex endodermis azules, verdes, y las multipotenciales que les platicaba al principio, aquí las puse amarillo, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos este modelo booleano que integra muchos elementos importantes, hormonas y factores transcripcionales, y que nos permite entender cómo se establecen las firmas de expresión genética de distintos tipos celulares de la raíz, lo que hice fue un análisis de perturbación, ¿no? Es decir, vamos a ver en la computadora qué perturbaciones causan que este estado salte a este estado o a este estado o a este estado. Y de este modo pretendíamos entender cómo las células amarillas, qué señal las hace diferenciarse en células rojas. Entonces, como a mí me interesaba eso, en estas simulaciones que les muestro, inicié el sistema en el atractor de las células del centro quiescente y simulamos perturbaciones, ¿no? Para esto, agarramos cada uno de los nodos que están activos en este atractor y simulamos que bajaban su actividad, ¿no? Que es como si en la raíz yo forzara que la expresión de un gen disminuye, lo cual, como les mencionaba, experimentalmente puede ser bastante largo y difícil de hacer, pero en la computadora con un enter ya lo hiciste, ¿no? Como para mostrarles por qué es tan poderosa esta aproximación. Y entonces, a partir de estas perturbaciones, identificamos que bajando la expresión de un gen que se llama Scarecrow, estas células saltaban al atractor verde, bajando la actividad de las auxinas, que son unas hormonas. Este atractor transitaba al córtex endodermis, y bajando la actividad de Shotroot se transitaba al atractor de las iniciales de columela, ¿no? Esta era la transición crítica que a mí me interesaba entender. Y entonces, esto ya es bien interesante porque en la computadora, después de todo este esfuerzo de integrar la evidencia en un sistema, uno puede explorar cosas bien interesantes como cómo se transita entre tipos celulares, ¿no? Y entonces, en este caso, ya identificamos candidatos que nos pueden ayudar a explicar estas transiciones. Y experimentalmente, las dos transiciones que otros grupos habían descrito eran esta a las células azules y esta a las células rojas, ¿no? Y algo que es bien interesante es que estas dos transiciones que se han visto en la raíz, en las raíces de verdad, según el modelo, están dadas por nodos que representan elementos móviles, ¿no? Las auxinas son hormonas que se pueden mover entre las células, y Shotroot es un factor transcripcional que también se puede mover entre las células, ¿no? Lo cual es bien interesante porque sugiere que cuando una célula del centro quiescente se divide y produce dos células idénticas, hay señales móviles en el microambiente que las están ayudando a decidir si se van a mantener como centro quiescente o si se van a diferenciar. Y esta transición, que es la que principalmente ocurre en la raíz, según el modelo, está dada por la disminución en Shotroot, ¿no? Lo cual, tomando como punto de partida como empezamos el proyecto, esto ya era un avance bastante importante porque ya teníamos un candidato de quién podría explicar esta transición. Sin embargo, surgió una nueva cuestión, ¿no? Ok, ya identificamos a Shotroot, pero si, bueno, no. Antes de decir la siguiente cuestión, les quería decir que algo que es bien importante destacar es que esta transición del estado centro quiescente al estado columela
no podemos decir que está dado por short root y short root solito, ¿no? Porque muchas veces en los papers, en los experimentos, la gente lo puede describir así, ¿no? Como short root es necesario y suficiente para esta transición, pues no, ¿no? Realmente lo que está pasando es que esta perturbación es interpretada por toda esta red de elementos conectados, que como ustedes pueden ver, no son poquitas conexiones, todo el mundo está conectado con todo, bueno, hay muchas conexiones, y toda esta red de elementos conectados responde a esta perturbación saltando a este nuevo atractor, ¿no? Entonces, estas transiciones no están dadas por el nodo, por este regulador solito, sino por cómo este sistema responde a la disminución de este elemento. Y como para ilustrarlo, uso esta gráfica donde podemos ver el tiempo y la actividad, ¿no? Y entonces, al inicio yo inicialicé el sistema en la computadora en el estado centro quiescente y simulé una disminución de short root. Y lo que vemos es cómo ante esta disminución el sistema responde, ¿no? Yo sí estoy como forzando aquí una disminución del nodo de la línea azul, pero ustedes pueden ver cómo tiempo después el resto de los nodos responde a este cambio, algunos se apagan, otros se encienden, y en conjunto toda la red transita a otro atractor, ¿no? Al atractor de la columela. Entonces, esto es para mostrarles que estos son sistemas complejos, ¿no? Estas transiciones no se pueden explicar por un elemento solito, sino por cómo toda la red está interpretando este cambio, ¿no? Y esto es muy relevante porque no sé si han estudiado de reprogramación o si saben de reprogramación celular o de la célula, de los factores de Yamanaka, que, bueno, en humanos agarran células de fibroblastos, forzan la expresión de factores transcripcionales y reprograman a las células, ¿no? Y sí, es posible reprogramar a las células con estos elementos aislados, pero conceptualmente pues hay que entender que estas reprogramaciones están dadas por cómo toda la red está interpretando estos cambios, ¿no? Es solo como información importante que mencionar. Y entonces, ¿alguna pregunta? Porque, ¿no? Ok. Y entonces, pues ya, ¿no? Esto es un avance bastante importante porque ya tenemos un candidato que nos puede ayudar a entender cómo se lleva a cabo esta transición entre tipos celulares en la raíz. Sin embargo, yo les mencionaba al principio que cuando las células del centro quiescente se dividen, se producen dos células igualitas. Y 4 días después de la división, una de las células se mantiene como centro quiescente y la otra se diferencia en iniciales de columela. Entonces, Hay una pregunta Mónica, más. una pregunta. Ah, sí. sí, Dice, ¿esa red está en cada célula o en todo el ápice? sí, muy buena pregunta. Eso también es bien fascinante porque ustedes pueden ver que estas redes, que este es un modelo simple de lo que pasa en la raíz y ya es bastante complejo, ¿no? Ya hay bastantes interacciones y retroalimentaciones. Y si uno le suma aparte la parte multicelular, esta red está en cada una de las células de un tejido. Entonces es una locura, ¿no? Es un sistema demasiado complejo, ¿no? Y por eso nosotros utilizamos modelos en la computadora como para entender cómo es que estas redes en cada célula, y si aparte hay comunicación entre células, cómo se está dando esta división asimétrica, cómo se organiza el meristemo. Eh, y el valor de utilizar modelos matemáticos y computacionales es que muchas veces la intuición nos falla, ¿no? O sea, uno podría analizar esto sin modelos y sin computadoras, pero hay tantas interacciones, tantas retroalimentaciones, que llega un momento en que la intuición te falla. No, o sea, no sé si me explico. Y al utilizar modelos matemáticos, los podemos utilizar como una herramienta para pensar, ¿no? Yo siempre los he visto así, no como la solución a todo, pero como una herramienta que ayuda a entender, pues sí, todas estas interacciones, cuál es el efecto de todas ellas, y ahora si le sumas eh, la escala de la multiescala, ¿no? De los tejidos, de que sean sistemas multicelulares. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿O si contesté? ¿No? Muy bien. Y esa pregunta es muy relevante porque justamente vamos a saltar ahora al terreno multicelular, ¿no? Y entonces, para entender cómo
O sea, entonces una división de estas células produce dos células idénticas que después adquieren distintos tipos celulares, ¿no? Y entonces, para entender cómo es que esto estaba ocurriendo, saltamos ahora a la escala multicelular, considerando características bien relevantes de esta proteína, ¿no? De SHORTROOT. Estas características tienen que ver con dónde se expresa en la raíz, con quién se asocia y dónde se localiza la proteína, ¿no? Es decir, ya es un proceso a nivel multicelular. Y estas restricciones importantes es que SHORTROOT no se expresa en todas las células de la raíz, sino que solo se expresa en las centrales, ¿no? Estas células que tienen, están coloreadas de verde completamente. Y a partir de estas células, este factor transcripcional se mueve a las siguientes células, ¿no? Es un factor transcripcional que se puede mover entre células y, por ejemplo, aquí el centro quiescente, las células multipotenciales que he mencionado varias veces, adquieren a SHORTROOT a partir de sus vecinas y lo secuestran, ¿no? Por eso se ven estas bolitas. Lo secuestran porque proteínas como Scarecrow o Jackdaw se expresan solo en esta fila celular, en este dominio U, le podemos llamar, porque forma una U, y una vez que SHORTROOT está con estas proteínas, se va al núcleo y ya no se puede mover a las siguientes capas celulares. Y una vez que está en el núcleo, puede regular la expresión genética de, por ejemplo, de WOX5, el factor transcripcional que se expresa solo en esta célula. Entonces, lo que les estoy queriendo comunicar es que este candidato que ya nos estaba dando una respuesta a cómo se da esta transición, pues tiene peculiaridades, ¿no? Tiene peculiaridades en dónde se expresa, solo en las células centrales, en dónde se localiza, también se localiza en la siguiente capa celular, donde se secuestra. Y algo que es bien importante recalcar es que, según lo que les acabo de explicar, las células del centro quiescente no expresan a SHORTROOT por sí mismas, sino que es una señal que están recibiendo de las vecinas, ¿no? Sus vecinas, las células provasculares, constantemente le están dando SHORTROOT y de algún modo puede pensarse como un organizador que le está dando a las células del centro quiescente una señal clave para que se mantengan como células del centro quiescente. Y entonces nos preguntamos, estas restricciones que les acabo de platicar, ¿qué papel juegan en estas divisiones, ¿no? Y en estas divisiones asimétricas? Y entonces, para estudiarlo, saltamos a la escala multicelular y hicimos un modelo multiescala, ¿no? En este modelo simulamos distintas células en esta como caricatura y cada una de las células tiene una red de regulación genética idéntica, ¿no? Y además, estas redes se pueden conectar entre sí a partir del movimiento de SHORTROOT, porque como yo les estaba platicando, es un factor transcripcional que se mueve a partir de las células verdes a las azules. Y entonces, esta red de redes acopla tanto la complejidad de esta red de regulación genética con las restricciones en SHORTROOT, ¿no? que les mencionaba aquí, que no se expresa en todas las células, que se secuestra en ciertos tipos celulares y que no se puede mover más allá. Y entonces, en este modelo, este video se me adelantó, simulamos el ápice de la raíz y en la condición inicial acomodamos a todos los tipos celulares como están en una raíz, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que las células verdes están aquí, el centro quiescente lo fijamos aquí, las células de columela la fijamos en el ápice, todo esto lo definimos a priori. Y esto quiere decir, ¿cómo lo definimos? Pues la red de regulación en cada una de las células las iniciamos en distintos atractores. Estas células las iniciamos en el atractor centroquiescente, estas células las iniciamos en el atractor columela, estas en el atractor células provasculares, etc. Y entonces simulamos el transporte de SHORTROOT y ustedes pueden ver cómo al principio SHORTROOT se expresa solo en las células centrales, porque como les mencionaba, solo se expresa ahí, pero se mueve entre células, ¿no? Entonces, a lo largo de la simulación, SHORTROOT alcanza la siguiente capa celular, pero no más allá, ¿no? Porque se secuestra. Entonces, lo que les estoy tratando de comunicar en esta diapositiva es que implementamos estas restricciones que se sabían de SHORTROOT en un modelo multicelular en la computadora que nos iba a permitir entender cómo
¿Qué pasa cuando las células del centro quiescente se dividen, siendo que consideramos todas estas restricciones? Y entonces lo que hicimos fue simular las divisiones del centro quiescente utilizando esta plataforma, ¿no? Y lo primero, el primer eje de división que analizamos fue el periclinal, que es el más común, es horizontal. Y lo que vimos es que cuando simulamos esto, en el momento, esto hay que despacito, en el momento de la división, las dos células hijas tienen los mismos niveles de SHORTROOT. Y a medida que la simulación avanza, ustedes pueden ver cómo una célula hija sigue con niveles altos de SHORTROOT y la otra célula hija gradualmente va perdiendo sus niveles de SHORTROOT. Y esto pasa porque este eje de división posiciona a la progenie a distintas distancias de los tejidos provasculares, de los tejidos centrales. Y como les mencionaba, estos tejidos centrales son los que mandan esta señal de SHORTROOT. Entonces, esto lo que quiere decir es que simplemente por la posición de las células, después de la división, se van a crear diferencias en cuántos SHORTROOT tienen. Esto es muy importante. No sé, si no me entienden, prefiero que me detengan que, ¿no? Ok. Y entonces, una vez que ya se crearon estas diferencias en los niveles de SHORTROOT, son interpretadas por la red de regulación genética en cada célula, de tal modo que, aunque al principio las dos células se mantenían en el atractor centroquiescente, al generarse estas variaciones en los niveles de SHORTROOT, se generan variaciones en los tipos celulares, ¿no? La célula que tiene altos niveles de SHORTROOT, simplemente porque es vecina inmediata de las células centrales, se mantiene como centroquiescente, y la otra célula, como no es vecina inmediata de quien envía SHORTROOT, se diferencia en columela. Entonces, esto es bien interesante porque nos está revelando que considerar las restricciones en dónde se expresa en SHORTROOT, en cómo se mueve entre células, en cómo se secuestra, nos permite explicar cómo se lleva a cabo esta división asimétrica de estas células, ¿no? Que a partir de dos células idénticas se pueden generar variaciones, ¿no? Simplemente por la posición de las células. Y este patrón se parece a lo que se había descrito experimentalmente, donde al principio las dos células son idénticas y toma un tiempo en procesar información y por fin tener tipos celulares diferentes. ¿Todo claro? Ok. Ah, sí. ¿No? Ok. Ok. Y entonces, usando este diagrama que yo les mostraba al principio, donde nos preguntábamos cuál es esta señal que está ayudando a las células a tomar distintos tipos celulares, pues a partir de todo este análisis que les acabo de presentar, a partir de la red de regulación genética y luego del modelo multiescala, podemos proponer que es SHORTROOT la señal que está ayudando a definir estos dos tipos celulares, ¿no? A que se forme la división asimétrica. Pero entonces, una ventaja muy grande de tener un modelo matemático, como he intentado mencionar varias veces, es que se pueden hacer simulaciones a velocidades bastante rápido, o sea, bastante rápido en comparación a lo que tomaría hacerlos experimentalmente, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos esta plataforma, nos propusimos explorar nuevas condiciones, ¿no? Por ejemplo, nos preguntamos, si SHORTROOT es esta señal clave, ¿qué pasa si aumentamos los niveles de SHORTROOT, ¿no? ¿Qué pasa si simulamos que no se secuestra en esta fila celular, sino que es hipermóvil, ¿no? Y que alcanza más filas celulares? ¿Ustedes qué creen que ocurra si SHORTROOT no está tan limitado? En esta caricatura lo que trato de ilustrar es que SHORTROOT es una señal que solo recibe una de las células hijas y eso causa que una se mantenga como célula del centro quiescente y la otra se diferencie. Entonces, si esta señal no estuviera tan limitada y estuviera disponible, bastante disponible, ¿qué creen que pasaría? No pasa nada. Por ahí hay un comentario que dice habría más centros quiescentes. Justo, sí, sí, correctísimo, ¿no?
o sea, y eso es algo bien bonito de toda esta aproximación de modelos, ¿no? De que ya te pone a pensar, a lo mejor habría más células del centro quiescente, ¿no? Y entonces, justo siguiendo esa idea que comentaron, hicimos la siguiente simulación, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de alterar el rango de actividad de SHORTROOT? Pues lo primero que simulamos es qué pasa si tienes SHORTROOT hipermóvil, ¿no? Y lo que encontramos es que ustedes pueden ver que aquí aumentamos qué tanto se movía SHORTROOT, pero no demasiado. Pero sin embargo, sí se ve un poco de señal aquí. Y lo que vimos es que si hay esta condición de que SHORTROOT es hipermóvil y se mueve a más capas celulares, sigue habiendo un centro quiescente y eso quiere decir que simplemente por haber más SHORTROOT, estas células no se vuelven centro quiescente. Perdón, ya me está dando sed de hablar tanto. Ay, sí, ok. Y entonces lo que hicimos fue simular la división del centro quiescente. Y en este caso lo que encontramos es que como SHORTROOT tiene, como simulamos esta capacidad de SHORTROOT de estar ampliamente disponible, en esta condición, justo como comentaban, hay más centro quiescente, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí que ilustré que hay dos filas de centro quiescente. Y entonces estas simulaciones lo que nos están prediciendo es que en una condición donde SHORTROOT sea hipermóvil, si hay divisiones, estas van a ser simétricas, ¿no? Quiere decir, se van a producir dos células idénticas que se van a mantener como células idénticas de manera indefinida. Y entonces, una vez que generamos esta predicción, que es una predicción bastante emocionante, nos decidimos probarla experimentalmente, ¿no? Es decir, ok, en el modelo estamos viendo que aumenta la población de células del centro quiescente, pero en verdad están aumentando. Um, y entonces, lo que hicimos fue probarlo experimentalmente y para ello utilizamos una línea que se había publicado previamente, donde en esta línea de Arabidopsis expresan a SHORTROOT de arroz, ¿no? Y esta proteína de arroz es hipermóvil, entonces ustedes pueden ver aquí cómo se expresa solo en las células centrales, pero se localiza hasta en 6 capas celulares más allá de donde se expresó, ¿no? Entonces, en comparación a lo que pasa en Arabidopsis, esta proteína es hipermóvil. Y lo que hicieron en este artículo fue expresar esta proteína de arroz en Arabidopsis. Entonces ya tenemos esta condición de hipermovilidad de SHORTROOT. Y ya se había explicado, reportado que el centro quiescente, a pesar de que la palabra quiescente sugiere que no hay muchas divisiones, estas divisiones son más frecuentes en plantas viejas, ¿no? Entre más viejas, más divisiones. Entonces, si tú observas plantas de 5 días, es quiescente, pero si tú observas plantas de 7 días, las divisiones son mucho más frecuentes. Entonces, el experimento que planteamos para validar estas predicciones fueron, vamos a agarrar esta línea que expresa a SHORTROOT hipermóvil y vamos a analizarla a 5 días, donde casi no hay divisiones, y a 7 días, donde hay más divisiones. Esto para explorar estas dos condiciones, ¿no? Una condición donde casi no hay divisiones y una condición donde hay más divisiones. Y lo que encontré, bueno, antes siempre es muy importante mencionar las personas que hacen el trabajo. Esta parte la hice en colaboración con Diego Ornelas Ayala, que está próximo a terminar su doctorado, y la doctora Adriana Garay Arroyo, y fue una parte bastante emocionante porque después de pasar años, literalmente años, enfrente de la computadora haciendo estos modelos, nos estábamos preguntando qué pasa en las plantas de verdad, ¿no? Y fue bastante emocionante ir al microscopio y analizar a las plantas y ver si en verdad todo lo que yo había pasado años estudiando, en verdad estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que sí estaba ocurriendo. Y entonces aquí podemos ver a 5 días, cuando no hay muchas divisiones celulares, tanto las plantas con SHORTROOT de Arabidopsis como las plantas que tienen esta versión hipermóvil, ambas tienen una sola capa de centro quiescente, ¿no? Y eso lo evaluamos por estos circulitos, ¿no? Porque SHORTROOT está en los núcleos de las células. Y ustedes pueden ver que tanto si SHORTROOT se mueve poquito como si SHORTROOT es hipermóvil, hay una sola capa de células del centro quiescente. Y cuando analizamos a las plantas de 7 días, cuando hay más divisiones, el modelo predecía que iba a haber más capas
de células del centro quiescente. Y esto efectivamente ocurrió, porque ustedes pueden ver aquí que este es el control, SHORTROOT que se mueve poquito, sigue habiendo una sola capa de células del centro quiescente, mientras que en las plantas que tienen esta proteína hipermóvil había múltiples capas de células que parecían ser del centro quiescente, ¿no? Lo cual es bien emocionante porque está validando esta predicción que hicimos con el modelo. Y para validar que estas eran células del centro quiescente, pues utilizamos este reportero WOX5, donde se puede ver aún mucho más claro cómo en el control, cuando SHORTROOT se mueve poquito, solo hay una capa de células del centro quiescente, y en esta condición de SHORTROOT hipermóvil se forman múltiples capas de células del centro quiescente, ¿no? Entonces esto fue un resultado bien bonito porque se está validando lo que nosotros predijimos con el modelo, ¿no? Que es una de las ventajas más importantes de hacer este tipo de modelos, que uno puede generar predicciones para inspirar nuevos experimentos, ¿no? Experimentalmente uno podría pasar años probando distintas condiciones, pero con el modelo podemos acotar cuáles son las posibilidades que tienen más probabilidad de dar los resultados esperados. Y después simulamos lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de que SHORTROOT sea hipermóvil, qué pasa si SHORTROOT no llega a las células del centro quiescente, ¿no? Si se disminuye su hipermovilidad. ¿Ustedes qué creen que pase? En estas raíces, por ejemplo, que, bueno, no, en estas, no. En estas raíces, ¿no? Mientras que normalmente las células del centro quiescente, estas verdes, adquieren a SHORTROOT de las vecinas, ¿qué pasaría si lo dejan de adquirir? A lo mejor no pasa nada. Pasaría esto, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué significa esto? A ver, esta caricatura a lo mejor ayuda más. ¿Qué pasaría si las células del centro quiescente pierden a SHORTROOT? Si nadie contesta, voy a seleccionar a alguien. No, no es cierto. Ya hay un comentario ahí. ¿Sí? Dice, ¿se vuelven columnela? Sí, justamente, ¿no? Justamente. Esa era la otra predicción que teníamos, ¿no? Entonces, para probar si nuestra intuición estaba correcta o incorrecta, nuestra intuición informada por el modelo, lo que hicimos fue primero simular y después ver si experimentalmente pasaba. Igualito que lo que les acabo de presentar. Y entonces en las simulaciones, simulamos que ya no hay intercambio de SHORTROOT entre las células centrales y el centro quiescente. Y como comentaron, efectivamente estas células pierden SHORTROOT y este cambio en los niveles de SHORTROOT es interpretado por la red y el centro quiescente se diferencia en columela, ¿no? Deja de expresar a este marcador WOX5. Y entonces lo que esta simulación está prediciendo es que si las células del centro quiescente dejan de recibir a SHORTROOT, se van a diferenciar en columela. Y encontramos un artículo donde, a partir de una aproximación que puede ser un poco complicada, prácticamente estaban validando este resultado, ¿no? Ustedes pueden ver que en este tratamiento, en 48 horas, se bloquea el transporte de SHORTROOT al centro quiescente. Estas células ya no tienen a SHORTROOT en bolitas, en los núcleos, y estas células se diferencian en columela, ¿no? Estos son marcadores que se utilizan para estudiar a las células de la raíz, donde en condiciones normales las células del centro quiescente tienen esta señal azul y las células de columela tienen estos gránulos morados. Y si se bloquea el transporte de SHORTROOT, entonces estas células ya no tienen el marcador del centro quiescente y tienen estos gránulos morados, ¿no? Lo cual valida de nuevo la predicción que habíamos propuesto, que cuando estas células dejan de recibir a SHORTROOT se van a diferenciar en células de columela, ¿no? Y entonces un poco para redondear todo lo que les he presentado, en este trabajo lo que queremos entender es cómo se da la división asimétrica, ¿no?
Y esto es relevante, como les mencionaba, no solo para la raíz, sino para cualquier sistema que tenga células troncales, ¿no? A pesar de que casi todas las células troncales se dividen asimétricamente, es decir, siempre que se dividen producen una célula troncal y una que se diferencia, estas divisiones son intrínsecamente simétricas, ¿no? Es decir, siempre producen dos células idénticas. ¿Y cuál va a ser el resultado de la división? Va a depender de las señales microambientales, ¿no? Y en este sentido, las divisiones pueden tener distintos resultados. Pueden o producir dos células troncales, una célula de cada tipo o células diferenciadas. Y este modelo, donde la simetría no emerge o no se da a nivel de célula única, sino a nivel poblacional, pues efectivamente se le llama el nivel el modelo de asimetría poblacional para las células troncales, ¿no? Y esto se ha estudiado en las asas del intestino, en experimentos bien complejos y bien bonitos, donde, bueno, un poco feos porque agarran a los ratones. Si quieren estudiar divisiones del intestino, pues tienen que dormir a los ratones y mantenerlos debajo del microscopio por días, lo cual es bastante invasivo, pero se ha visto que este modelo ocurre en las asas del intestino y según lo que les acabo de presentar, también ocurre en la raíz, donde la señal clave es short root, ¿no? Y sin embargo, en la raíz, que es un modelo mucho más sencillo que un ratón, pudimos describir a bastante detalle la red de regulación y el sistema multicelular que subyace estas distintas transiciones, ¿no? Bueno, y incluí esta diapositiva para terminar, un poco sobre qué estoy haciendo actualmente. Sigo trabajando con modelos multicelulares, en este caso, como les mencionaba al principio, de regeneración. ¿Qué pasa si al cortar el ápice, cómo se regenera un nuevo nicho? Y en estos modelos consideramos, son un poco más complejos, consideramos el transporte de la hormona auxina, factores transcripcionales y cómo forman gradientes, divisiones, el crecimiento exponencial de las células, como para estudiar a mayor detalle y de manera más realista la raíz, ¿no? Entonces, supongo que esto es para mostrarles que estos modelos se pueden volver cada vez más complejos, pero pues es un área bastante interesante porque a partir de estos modelos, el punto siempre va a ser hacer predicciones que inspiren nuevos experimentos. Y para terminar, pues solamente los agradecimientos. Este es Diego, que hizo los experimentos junto con Adriana Garay. Esta soy yo y esta es mi tutora, la doctora Elena Álvarez Bulla. Y si tienen alguna pregunta que se quedaron con ganas de hacer, por favor, con toda confianza. Si algo no entendieron, si dicen no me convenciste, lo que sea, se aprecia. Hay una pregunta en el chat, déjame ver. ¿Eh? Dice, en general, ¿por qué es importante? A ver, espérame. ¿Por qué? ¿Por qué es importante elegir un organismo bien conocido como modelo? Por las herramientas a las que puedes tener acceso, ¿no? Por ejemplo, todos estos experimentos, esta parte experimental que hicimos en el artículo, tomó tiempo, porque hacer experimentos toma tiempo, pero en año y medio ya teníamos los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existen todas las herramientas para hacer cruzas entre marcadores, para analizar estos marcadores en la raíz. Y si te vas a una especie que no es modelo, no vas a tener las herramientas, pero además, por ejemplo, la raíz de Arabidopsis es muy chiquita y transparente, ¿no? Entonces, si tú la quieres ver al microscopio, es muy fácil ver este tipo de señales. Pero si tú te pones a analizar una raíz de maíz, las raíces de maíz son un monstruo. O sea, el centro quiescente, en vez de tener una capa, es multicapa, es gigante. Se estima que son hasta 1000 células, ¿no? Entonces son raíces muy densas que si tú las quieres ver al microscopio, o sea, no vas a sufrir bastante, ¿no? O simplemente vas a tener que tú crear una nueva técnica para hacer este tipo de experimentos, mientras que si te vas con una especie modelo, pues sí, ganas acceso a todas las herramientas que mucha gente ya ha desarrollado, ¿no? También yo creo por eso ratón y la mosca de la fruta y el pez cebra, ¿no? Son especies modelos y hay mucha gente que también está tratando de incorporar nuevos sistemas modelos a la investigación del desarrollo. Por ejemplo, en Colombia hay un grupo bien bonito, Natalia Pavón Mora,
se llama, que está estudiando desarrollo de flores, y casi todo el mundo estudia el desarrollo de flores de Arabidopsis, que son flores bonitas, pero también un poco simplonas, ¿no? Y entonces esta doctora lo que está haciendo es estudiar las flores maravillosas que existen en Colombia y tratar de ahora entender el desarrollo de esas flores, ¿no? Es un trabajo bastante, pues sí, difícil, y el progreso se da despacito. Gracias, Moni. Hay otras preguntas. ¿Cómo funciona el reportero Walk 5? Y también, ¿con qué programa hace sus diagramas? Están muy padres. El reportero Walk 5 lo que hicieron fue crear una construcción. Yo tenía un maestro cuando iba en la licenciatura que decía que era corte y confección molecular, entonces con enzimas de restricción y así arman este reportero donde fusionan el promotor de WOX con una proteína fluorescente cherry, ¿no? Que reacciona o que ¿cómo dicen? Se excita. No sé si es igual en español, se excita en una onda de emisión del color rosa, ¿no? Entonces, al hacer esta línea, después la insertan en las plantas con un método de transformación que requiere una bacteria que se llama Agrobacterium, que es bien interesante porque esta bacteria normalmente infecta a las plantas y forma tumores, ¿no? Se llama Agrobacterium tumori algo. Y entonces a alguien se le ocurrió utilizar esta bacteria para transformar a las plantas, ¿no? Para utilizarla como herramienta de corte y confección molecular. Entonces utilizan a la bacteria, le meten bueno, no es muy profesional decirlo, pero pues sí, la transforman con este reportero y infectan a las plantas, y entonces las plantas ya expresan este reportero, ¿no? Y así es como se generan este tipo de líneas. Ahora, nosotros no hicimos todo este proceso, sino que se lo pedimos a otro laboratorio, ¿no? Esa es una de las ventajas de usar un modelo como Arabidopsis, que este reportero alguien lo publicó en el 2015, se lo pides y te lo comparten, ¿no? Entonces ya puedes hacer tus experimentos gracias a lo que alguien más investigó. Y de los diagramas, estas simulaciones las hice con un programa que se llama Compusel 3D, que es bastante bonito y bastante amigable. Los que lo están desarrollando están en Estados Unidos y tienen el propósito de ayudar a los biólogos en general, a gente que no tiene mucha experiencia en programación o en matemáticas, a hacer este tipo de modelos, ¿no? Entonces, es un programa muy amigable donde con unos cuantos clics puedes hacer este tipo de simulaciones. Ahora, si tú aprendes a programar en Python, pues entonces puedes hacer cosas más complejas, ¿no? En vez de hacer lo que el demo, ellos diseñaron en un demo, tú puedes hacer cosas diferentes. Entonces, pues sí, siempre es más valioso saber programar tú mismo, pero es un programa que te puede ayudar a hacer estas simulaciones de manera para que empieces, ¿no? Sin saber mucha programación. Ok, gracias. Y hay otra pregunta que dice, ¿pueden surgir los aumentos y disminuciones de SHR naturalmente? Muy bonita pregunta. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. La gente que estudia estas raíces en el laboratorio, pues las crece en unos platos que tienen agarosa y que tienen nutrientes en exceso, entonces las raíces están felices, ¿no? A pesar de que crecen con luz, ¿no? Eso es algo que mucha gente está criticando, que seguramente están estresadas también porque las raíces realmente nunca deberían de estar expuestas a luz si están enterradas. Eso es extra. Pero el caso es que las raíces están bastante contentas, no tienen que perseguir nutrientes en el suelo. Sin embargo, en condiciones naturales, yo me imagino que las raíces tienen que tener más estrategias de adaptación, ¿no? Tienen estrategias para explorar el suelo, para buscar nutrientes, para crecer más hacia un lado donde sensan nitrógeno. Entonces yo pienso que en estas condiciones, alterar el tamaño del centro quiescente sí puede conferir beneficios, ¿no? Sí puede haber condiciones donde
a la planta le convenga tener un centro quiescente unicapa y otras donde le convenga tener un centro quiescente multicapa. Y entonces modular a Short-Root naturalmente yo creo que sí podría ser posible, pero nadie lo ha descrito, ¿no? Entonces, por descubrirse. ¿Hay más preguntas, chicos? Muy buenas preguntas, ¿eh? Gracias a los que hicieron preguntas. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, Moni. Muchísimas gracias. Me encantó que dieras tanto enfoque en por qué sirven los modelos matemáticos y computacionales, porque a final de cuentas, pues todo eso tiene mucho que ver con hacia dónde vamos en este curso, ¿no? Eventualmente ellos ya saben que después de integrales vamos a ver modelos y pues acabas de darnos un muy buen ejemplo de dónde las matemáticas contribuyen a veces más que bueno, no necesariamente más que los experimentos, pero hay veces, como tú lo mencionaste, que los experimentos son muy difíciles o inclusive imposibles, ¿no? Ujú. Entonces, pues muchísimas gracias por tu plática. Chicos, si eventualmente se les ocurre alguna pregunta o si les interesa el tema, Mónica es una persona muy, muy accesible. Sí, No sé si les puedas dejar tu correo o algo así. Y sí, pues es una de las personas que está trabajando muy activamente en ese campo. Entonces, pues si les interesa el tema, pues ahí tienen un contacto. ahorita en el laboratorio donde estoy trabajando, sí un énfasis, no es lo que estoy trabajando yo, pero hay gente que está justamente explorando cómo las raíces hacen el forrajeo, se le llama, ¿no? Que es cómo exploran el suelo y buscan nutrientes, ¿no? Cómo se dan estos patrones de crecimiento buscando nutrientes. Entonces, si eventualmente a alguien le interesa hacer este tipo de cosas y les interesa el forrajeo, pues seguramente va a haber oportunidades. Muy bien. Bueno.